Entonces, a comenzar con las preguntas y comentarios a la presentación que nos hizo el doctor Mario Rueda. Y bueno, hice dos omisiones en mi presentación. Primero, no mencioné que está también acompañándonos la Universidad Autónoma de Yucatán. Una disculpa, están allá en Mérida siguiéndonos. Y otra cosa que no dije del doctor Mario Rueda es que es integrante del Seminario de Educación Superior. Bueno, entonces vamos a escuchar las preguntas que tengan en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, que fue que la vez pasada no tuvimos oportunidad por falta de tiempo de que nos plantearan sus preguntas, y bueno, pues ahora los queremos escuchar en primer lugar. Entonces, Aragón, si tienen sus preguntas, por favor. ¿Qué condiciones tendría que existir un currículum flexible? En la evaluación. Un momentito. Docentes y estudiantes. A ver, otra vez, ¿la repiten? Sí. Oh. No los podemos escuchar bien. Docentes y estudiantes. Tenemos problemas con el audio, un momentito. A ver, un segundito, un momento, por favor. Ya, bueno, ahora, ¿la pueden repetir, por favor? Claro que sí. Evaluación a los diferentes actores del proceso. Uy. No, seguimos teniendo problemas con el audio. De hacer partícipes. A ver, otra vez, por favor, desde el principio. Por favor, desde el principio. Evaluación del proceso educativo. No. Seguimos teniendo problemas de audio. No los escuchamos. Ay. Voy a intentar. No, seguimos teniendo los problemas de audio. ¿Sí me escuchan? No, ¿saben qué? Les quiero pedir, por favor, si seguimos con la Universidad Autónoma de Puebla y después volvemos con ustedes en lo que se resuelven los problemas del audio. Por favor. Entonces vamos con Puebla. Bueno, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, si tienen sus preguntas, por favor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo redignificar la figura docente si desde las evaluaciones estandarizadas del examen de oposición y de carrera magisterial, los medios de comunicación denostan la figura docente? De dos en dos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, la siguiente pregunta va en relación a qué estrategias nos sugiere para que la evaluación sea vista como una fortaleza y no... Sí, está prendido.
Sí, bueno. Buenas noches. Buenas noches. No, no hay señal. ¿Sí? Bueno. Bueno. Sí, buenas noches. Ya. ¿Qué estrategias nos sugieren para que la evaluación sea vista como una fortaleza y no como una amenaza? ¿Son sus dos preguntas? Bueno, si tenemos una última. A ver, por favor. Primero queremos felicitar al doctor Mario Rueda. La Comisión PIEVA de la UAP reconoce su esfuerzo a lo largo de más de 25 años investigando sobre la línea de evaluación del desempeño docente. La pregunta va en este sentido, doctor. Leyendo los textos que usted ha coordinado, los artículos y capítulos de libros que ha escrito, usted hace una serie de aportaciones interesantes en el sentido de ver la docencia de calidad con parámetros de muy altas caracterizaciones. Sin embargo, cuando esta docencia tiene que ser considerada para los estímulos o para un reconocimiento, ¿no? Pierde sentido, porque se dice que no tiene, digamos, las mismas consideraciones que la investigación. Esta es nuestra preocupación aquí en la UAP, ¿no? A veces pensamos que la investigación poco a poco ha ido devorando a la docencia y cuando se plantea una docencia de calidad, sí se plantea para el aula, pero no para reconocerla ni en el sentido social ni en el económico. Me gustaría saber su opinión y sobre todo pensando que alguna vez usted planteó la existencia de un sistema nacional de docentes. Bueno, vamos a proceder a pedirle a Mario que responda a estas preguntas. Sí, muchas gracias por las preguntas. No sé si ustedes sí nos escuchen bien. Espero que sí. ¿Será? Lamentablemente el tiempo para contestar ya terminó. Sí. No, es una broma, ¿verdad? O sea, no se me vayan a sentir los que están lejos de esta sala. Trato de hacer algunos comentarios a sus preguntas. El asunto de resignificar la labor del docente o al docente, efectivamente yo creo que socialmente, sobre todo recientemente, ha habido acontecimientos que no han contribuido a que se reconozca lo complejo que es ser docente, se ha sobresimplificado, incluso yo diría que se ha ridiculizado, satanizado, ¿no? Al docente, sobre todo al docente de educación básica. Y esto pues yo creo que por la presencia política de actores sociales como es el Sindicato Nacional. Y bueno, la oposición al sindicato y después la líder del sindicato, los pactos con el gobierno federal. Es decir, que ha habido condiciones políticas que han involucrado al magisterio y que los medios no han contribuido a plantear un panorama mesurado, claro, respecto a lo que es el profesor y su labor. Por eso yo en muchos de los escritos he insistido en que la evaluación tiene que contribuir a dignificar la labor, y una manera de contribuir es reconociendo lo complejo que es la actividad, la necesidad de profesionalizar esta labor. Es decir, que se requiere una formación especializada y condiciones para desempeñarse como profesor. Y aquí lo uno un poco con la última pregunta. Es decir, hay casos tan extremos como que al profesor se le evalúa si es buen profesor, si tiene investigación, ¿no? Lo cual uno dice, bueno, entonces que al docente se le premie por ser docente, ¿no?
sin que tenga que hacer investigación. Es decir, son actividades distintas y cada una de ellas requiere de una formación especializada y de condiciones. Yo puedo tener una formación excelente en investigación, pero no tengo condiciones institucionales para desarrollarla. Entonces la formación es una parte, pero las condiciones son otra. Igual yo puedo saber qué es lo que es ser buen docente, qué es lo que la institución me está pidiendo que realice. Hace rato comentaba en el cafecito, ¿no?, que hay una situación que es muy curiosa y que a mí me ha llamado siempre la atención, es decir, uno muestra conocimiento en una disciplina, ingeniero, biólogo, odontólogo, y automáticamente se le considera capaz de estar frente a un grupo, pero sin que medie nada. Es decir, aquí está tu grupo, ¿para qué te contrato? Para dar clases. Donde dar clases nunca está claramente definido a qué se refiere. Y si uno piensa, por ejemplo, ¿será lo mismo dar clases en los que llegan el primer semestre en la universidad, para la materia tal, o para el posgrado, para grupos muy grandes o para grupos pequeños, para jóvenes de ciertas edades, de cierta condición social? ¿Se tendrá que hacer lo mismo? Con todos estos cambios que ha habido a nivel de tecnologías, ser profesor habría que mantenerlo cumpliendo las mismas funciones. Al profesor, desde siempre, se le consideraba como una fuente de información, y si cumplía con esa función, todo el mundo estaba contento. Actualmente hay otras fuentes de información mucho más efectivas, mucho más rápidas, mucho más versátiles. Entonces al profesor ya no se le pide que informe, o si informa incluso hasta se le reprocha, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, pues nunca se le aclaró que ya no se trata de ese papel. ¿De cuál se trata entonces? Y como ustedes leyeron en el artículo, ahí hay propuestas de cuáles son las competencias docentes deseables para nuestra época. Uno puede estar de acuerdo o no, pero para mí el interés radica en que hay distintas maneras de enfrentar esa pregunta: ¿qué competencias se requieren? Y la otra es, aquí y ahora, en esta universidad, en esta materia, en esta área de conocimiento, ¿no? Si la institución hiciera esfuerzos por clarificar eso, si el profesor tuviera como una mejor disposición para solicitar esta aclaración, entonces ambos podrían caminarle en el sentido de buscar condiciones para que ese rol se pueda ejercer con toda plenitud. Ahora, socialmente tenemos un problema más grave que tiene que ver con la evaluación en general. La evaluación en general socialmente es percibida y es identificada con calificación. Que la calificación forma parte de la evaluación, pero es una mínima parte. Sin embargo, toda la sociedad funciona a partir de profesores reprobados. En México, hasta el cuarto de primaria, no sé qué, con calificación de 6, 8. O sea, el énfasis está puesto en la calificación. El papá no recibe a su hijo diciendo qué aprendiste, sino cuánto sacaste, ¿no? Los maestros aplican la evaluación, ya dan calificaciones y pierde sentido su actividad. Por ejemplo, es muy curioso ver en educación básica que por alguna razón administrativa, los maestros dan calificaciones al final y hay unos días en que siguen yendo a la escuela, todos los niños, ¿no? Bueno, ahí la escuela se descontrola totalmente, la maestra ya no sabe qué enseñar porque ya no va a calificar, ya no cuenta, entonces, ¿cuál es el sentido? Los niños tampoco responden porque ya no hay quizás la amenaza de que un punto menos, si siguen ustedes hablando, ustedes dos, un punto menos, no hay esa función, y todo está centrado ¿en qué? En la nota. Entonces ustedes ven el periódico y refuerza esa misma imagen, todos, o sea, toda la sociedad. Entonces, claro que tenemos una tarea, pues muy cuesta arriba. ¿Por qué? Porque hay que empezar a descentrar primero la evaluación de la calificación. O sea, bueno, a mí me parece un tanto vergonzoso que un país se ponga como una meta que aumentar tanto por ciento en unas pruebas, ¿no? Sí, pues eso no puede ser una meta educativa, ¿no? O sea, una prueba pues, te da una indicación de cómo estuvo el aprendizaje en general, pero eso no tiene nada que ver. Pero sin embargo, otra vez la calificación. Entonces, eso creo que es una tarea como
como de más amplio espectro y que yo creo que todos podemos contribuir a irlo modificando. ¿Dónde? Pues ahí donde estemos. ¿Con quién? Con mi grupo. ¿Saben qué? Todos tienen 10, ya olvídense de la calificación, ahora vamos a aprender, ¿no? Aquí lo que se trata es de que quieran aprender más, que me sobrepasen de lo que yo sé, que quítate que ahí voy, queremos saber más a quién buscamos, ¿no? Eso sería un indicador de que lo estamos haciendo bien, ¿no? Sin embargo, bueno, hay estrategias de los estudiantes, ¿para qué? Pues para tener una buena calificación, no para aprender. A veces se escoge a los maestros que, pues de los que reparten mejores notas, ¿no? No los que más exigen, no los que, ¿me explico? Es decir, todos vamos contribuyendo y yo creo que de esa medida podemos cada uno contribuir a nuestro nivel para ir moviendo la evaluación de la calificación, separarla, y para la otra, empezar a reconocer la utilidad de la evaluación. ¿Por qué? Porque me va a informar de cómo voy, qué me falta. Entonces ahí hasta yo quisiera que me evalúen, pues sí, evalúame porque ya quiero saber qué puedo hacer, ¿no? ¿Cómo ando? Sí, porque estoy entendiendo que es una herramienta, que es un instrumento, que es un recurso para mejorar lo que estoy haciendo, ¿no? Y bueno, para no extenderme tanto, para ¿qué estrategias se pueden realizar para que la evaluación no sea vista como, para que sea vista como fortaleza y no como amenaza? Ahí también tenemos un aprendizaje social, digo, en México cuántas veces no hemos visto que se evalúa una institución y que a los pocos días se cierra, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la evaluación fue un pretexto para cerrarla. Entonces ahí es un uso de la evaluación, no es la evaluación, es un uso inadecuado, totalmente inadecuado de la evaluación. ¿Qué es lo que quiero? Controlar que los maestros vengan. Entonces voy a preguntar a los estudiantes cuántas veces vino tu profesor y a los que no vengan les vamos a bajar no sé qué. O sea, otra vez ponemos el énfasis en que en el control. La evaluación implica un cierto grado de control, pero ese no es el centro de la evaluación. La evaluación tiene que dar un juicio, tiene que dar una explicación, tiene que, en un concepto de evaluación mucho más complejo, debe ayudar a comprender lo que se está evaluando, ¿no? Esto quiere decir que hay elementos muy diversos, que puede haber perspectivas distintas, o sea que alguien puede ver muy positivamente una acción y otros actores no tanto, o se pueden ver distintos ángulos, ¿me explico? Entonces ahí estamos descubriendo distintas perspectivas de ver qué tiene la evaluación o cómo se hace la evaluación y cuáles son los juicios que se explicitan después de la acción de evaluar. Entonces, bueno, socialmente sí hay motivos para asustarse, ¿no? Para tener miedo. Pues claro, después de eso ya no me contrataron en la escuela, ¿no? Pues sí, y pasa. Entonces, por eso creo que una forma es primero saber qué es evaluación, participar activamente para que no se nos haga pasar por evaluación cosas que no lo son. Lo que se quiere es controlar a los maestros, bueno, ok, pues ¿por qué no pones un reloj checador o pones un capataz para que supervise o qué sé yo? Pero no digas que vas a evaluar, ¿no? Estás queriendo controlar. Entonces yo creo que mayor información sobre lo que es la evaluación y participación más activa puede contribuir a justamente ver otra dimensión distinta de la evaluación, ¿no? Una evaluación querida, esperada con gusto, porque nos va a retroalimentar de cosas que sí hemos avanzado, ¿no? Y también aliento, ¿por qué? Porque nos faltan otras, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Mario. Vamos a hacer otro intento con la FES Aragón, a ver si ya pudimos resolver los problemas de sonido. A ver, entonces, Aragón, sus preguntas, por favor. Sí, el intento. De todos modos, comento que no los escucho. único, a ver si las pueden. Dos compañeras más han enviado. Bueno, si no podemos solucionar este problema del sonido, entonces les pediríamos que nos las manden por escrito. Creo que ahí hay un chat activo por el que creo que nos pueden enviar. ¿Qué pasó, Gustavo? ¿Sí? Ah, bueno. Pues entonces ya las tenemos aquí por escrito y le voy a pedir entonces a Mario que nos haga el favor de responderlas.
¿Qué condiciones tendría que existir desde un enfoque multidimensional para poner en marcha un currículum flexible con orientación diferenciada de los estudiantes? Está está como muy difícil de contestar de manera así tan genérica, pero podría decir, digamos, de entrada, que por un lado un currículo que tiene claridad respecto a qué profesionista va a formar, qué características o qué habilidades debe de saber hacer, o sea, qué expectativas se tendría como para cumplir socialmente, para integrarse a la sociedad este profesional, podría dar pie a que entonces hubiera una programación en donde se identifiquen qué actividades, qué informaciones, qué estrategias o contactos con la comunidad o con la industria, con lo que corresponda, tendrían que tenerse, y entonces tener como todo eso disponible para que entonces el estudiante, dependiendo de sus características, pudiera hacer su propio recorrido, ¿no? De ese sentido podríamos hablar de flexibilidad curricular. Creo que hay experiencias que han caminado por ese lado, de ofrecer el currículum, pero con condiciones distintas. Estudiantes de tiempo completo que pueden, por ejemplo, hacer su recorrido previsto en 2 o 3 años, porque tienen tiempo completo, otros que lo pueden hacer en 3, 4, 5, otros en 6, 7, otros con actividades presenciales y otros con actividades a distancia, en fin, o bien con demostración de habilidades ya cumplidas en el trabajo y entonces con acreditación de cosas que ya se saben. O sea que sí habría como muchas posibilidades de diversificar y por lo tanto de adaptarse a las necesidades de los distintos públicos o condiciones que tienen esos públicos, ¿no?, que quieren asistir a la universidad. Ahora, el problema es que las instituciones escolares, si algo no tienen es que son flexibles, ¿no? De hecho, es parte del problema con cualquier innovación que tienda a reconocer diferencias individuales. ¿Por qué? Porque la escuela, hablando genéricamente, te pide que sepan ciertas cosas en cierto momento, que demuestren cierto conocimiento de cierta manera, en ciertas circunstancias, ¿me explico? Y entonces alguien que se salga de ese padrón ya va a tener como problemas y dificultades para mantenerse dentro de ese sistema, ¿no? A veces las dificultades pueden venir por la formación previa, que no se tienen los prerequisitos, ¿no?, para continuar, o por condiciones distintas. Por ejemplo, una joven que tiene hijos o que está en el momento de tenerlos, pues va a tener condiciones distintas de un joven que no está tan directamente vinculado con las responsabilidades familiares, etcétera, pero a lo mejor tiene problemas por el trabajo, en fin, estas diversidades que uno puede encontrar y que van a tener respuesta o no desde la institución, haciendo una oferta pues con mayor flexibilidad, ¿no? Yo creo que en algunos países, por ejemplo, se ha avanzado mucho en el reconocimiento de conocimientos o de habilidades que no necesariamente se obtuvieron en las universidades, ¿no?, o en las escuelas, que puede haber sido en el campo laboral y obtienen como créditos para tener un diploma o tener un reconocimiento. De hacer partícipes en la evaluación a los diferentes actores del proceso educativo, es decir, a los directivos, a los estudiantes y a los propios docentes, entonces, es posible plantearse una triangulación de los diversos resultados de esa evaluación y de qué manera hacerlo. De hecho, hay propuestas de evaluación del desempeño docente que justamente lo que hacen es hablar y reconocer distintas fuentes de información y después la necesidad como de completar o de contrastar las perspectivas. La más frecuente es, por ejemplo, que haya un cuestionario que contestan los estudiantes y después que haya, por ejemplo, un colega que va y visita mi salón, o que yo mismo contesto un cuestionario que es como el equivalente al que contestaron los estudiantes. Y después puede haber comparaciones de cómo te ven los estudiantes, cómo te ves tú y cómo te ve un colega, ¿no? Y en esa perspectiva, las posibilidades de que la evaluación esté como más pegada a la formación continua, haciendo círculos de estudio, haciendo acompañamientos,
identificando qué dimensiones están bajas o no suficientemente desarrolladas, y la posibilidad del monitoreo entre unos y otros, ¿no? En este caso, pues se puede hablar de coevaluación o heteroevaluación para ir diversificando y que la evaluación no dependa solo de la iniciativa del directivo, ¿no? Ahora, cada uno de estos actores o participantes en el proceso, pues va a tener como ángulos distintos, ¿no? El directivo puede tener acceso a ciertas cosas que hace el docente, pero quizás no tenga el acceso que tienen los estudiantes. En algunos casos se prefiere, por ejemplo, a los estudiantes que bueno, ahí sería todo un tema a conversar, que el problema, los límites que tienen los cuestionarios, ¿no? Hay quien duda mucho de la factibilidad de la opinión, o la pertinencia, mejor dicho, de la opinión de los estudiantes, porque dice, bueno, si el estudiante se está formando, ¿cómo puede juzgar a su maestro, no? Y bueno, la discusión lleva a decir, bueno, seguramente para decir si la bibliografía de este curso es apropiada, a lo mejor no es el mejor juicio el que el estudiante que está empezando a tomar el curso opine, ¿no? Pero sí en cuanto a qué tan claro es el profesor, ¿no? Digo, o sea, hay aspectos que la mejor opinión pues es la de los estudiantes. ¿Por qué? Porque están ahí, etcétera, ¿no? Igual otras que pues, lo mejor es preguntarle, en el caso de la actualidad de la bibliografía o la pertinencia de la bibliografía, pues al colega que ha dado el curso, ¿no? O a otro especialista en el tema, que pueden dar una opinión más experta. Entonces, si se fijan, como si vamos al aspecto de la evaluación asociada a la formación, tendríamos que pensar en una evaluación cada vez más detallada y específica de la persona que está siendo evaluada, y no cosas generales, ¿no? No preguntaría sobre la bibliografía en general, sino la bibliografía de esta materia que estás cursando, ¿no? Ese tipo de cosas que pueden darle al profesor una mejor información. Que el profesor reciba como opinión que la mayor parte de su grupo opinan que es muy buen profesor, pues no le va a ayudar mucho decir, bueno, ¿por qué? O sea, porque hago buenos chistes, porque llego a tiempo, porque falto mucho, porque siempre les doy el puente, o sea, ¿a qué se referirán? Pues quién sabe, ¿no? No se sabe. Entonces, por eso la idea de si es para mejorar la actividad, se tiene que caminar hacia la especificidad de lo que se pregunta y a seleccionar muy bien las fuentes de a quién le pregunto, ¿no? De dónde obtengo esa información. De qué manera hacer coincidir las diferentes dimensiones de la evaluación, la política, la teórica, la metodológica y la de uso. Bueno, yo creo que la primera forma de tener un criterio que nos ayude a todos es identificar todos estos niveles, ¿no? Si yo identifico que esta acción en particular no es evaluación, sino más bien está haciendo una acción política, pues la tengo que analizar, recibir y cuestionar y participar en ella teniendo conciencia de que es una medida política, ¿no? Si es una cuestión de uso, es decir, bueno, aquí fue un pretexto poner la evaluación porque lo que sería era correr a tal y tal persona, ¿no? Entonces estamos hablando no de la evaluación, sino del uso de la evaluación. Yo creo que en este crecimiento tan rápido que ha habido de la evaluación en nuestro país, pues se han cometido como muchos abusos, ¿no? Por ejemplo, esta práctica de que saliste mal calificado por tus alumnos y ya no te contrato el próximo semestre, o no te doy esta materia, te doy otra, ¿no? O te asigno otra, es una práctica que sí ocurre, ¿no? Pero realmente es un abuso. ¿Por qué? Porque en todo caso es como una foto que se toma. Si saliste bien, pues qué padre, pero si saliste mal, pues qué mal, ¿no? Digo, puede haber mucho mejor criterio decir, tomemos una serie, este profesor con distintos grupos, ¿qué imagen me da? Ah, bueno, y se repiten, le cambias el grupo igual, bueno, entiendes entonces que si vas a tomar una decisión importante, tengas mucho más bases sólidas en función de una evaluación para tomar una decisión que tiene igual importancia, ¿no? Y eso pues no se ha respetado mucho, ¿no? A veces se obtienen recursos económicos o compensaciones salariales a partir de que se aceptó que se participó en la evaluación, independientemente de los resultados.
pues digamos, eso ayuda pues para el bolsillo del profesor, lo cual está bien porque gana poco, ¿no? Pero para mejorar la actividad, pues en absoluto. Entonces más bien es un programa de compensación salarial. Ese es el tipo de cosas que nos podrían ayudar a distinguir esos distintos niveles políticos o más cercanos a un interés teórico o metodológico, ¿no? Por ejemplo, a propósito de la evaluación, pues hay paradigmas que ya se han desarrollado, ¿no? Paradigmas de evaluación, y en algunos de ellos, por ejemplo, pues se admiten más posibilidades en la evaluación, se admiten más propósitos, ¿no? Se admiten más o se requieren más partícipes de esta evaluación, y en otros, por ejemplo, se pone énfasis en la medición, cosa que no pueda medir, no la voy a evaluar, ¿no? O sea, son enfoques mucho más restringidos, ¿no? Entonces uno tiene que saber detrás de una propuesta de evaluación qué paradigma está presente, entendiendo por paradigma un conjunto de aspectos teóricos, aspectos metodológicos, más o menos consensados en la comunidad académica, incluso hasta preferencia por estudiar ciertos temas. Entonces, si yo veo que hay una oferta de paradigmas diversos de evaluación, yo puedo efectivamente identificar en esta actividad de evaluación en la que participo, o a la que me estoy sometiendo, o a la que me están sometiendo, qué hay detrás de eso, y entonces puedo tener mejores elementos para participar en la evaluación, no pasivamente, no sufriéndola, sino proactivamente, señalando los límites, proponiendo mejores maneras de hacerse. Por ejemplo, de la evaluación no nos salvamos, o sea, ahí está presente. Entonces, si va a estar presente, ¿por qué no mejor contribuir para que tenga sentido esa evaluación? Para que nos sirva de algo, digo, aparte de la palomita que me va a dar el acceso, ¿no? Por ejemplo, en España, en algún momento hicieron evaluaciones que se asociaron la evaluación con un aumento salarial, creo que cada 4 años, y en investigación cada 5, o al revés, ¿no? 5 y 4. La cosa es que después de 1 o 2 veces que se aplicó, se vio que era como que muy poco sensato mantener ese esquema, y lo que se optó fue por un aumento pequeño pero constante cada 4 años como premio a tu docencia, así en general, ¿no? Sin tener que meterse en tanta parafernalia, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en México hacer eso cada año, en todos los, como había dicho hace un momento, en ciertas prácticas que exigen que la evaluación sea permanente, constante y universal y única y todo, o sea, todo eso, con muchos problemas metodológicos y demás, pues sí, yo creo que es el momento de contribuir a la reflexión de esa práctica y contribuir también para la modificación de la misma, ¿no? Aunque por lo menos sea paulatino estas modificaciones. Muchas gracias, Mario. Pasaríamos entonces ahora a pedirle a quienes nos acompañan en la Universidad Autónoma del Estado de México que nos digan sus preguntas. ¿Sí? ¿Están aquí? ¿Están aquí? Están afuera. ¿Qué pasó? Sí. ¿Están afuera? ¿Que no cabían o qué? Doctor, ¿sí nos escucha? A ver, ¿pueden repetir otra vez? Es que no. Ok, ¿sí nos escucha? A ver, ahora sí ya. Bueno, agradecer al doctor Mario Rueda por su participación. Y a continuación les enunciaremos nuestras preguntas. La primera es, ¿por qué no se considera? Ya perdimos la pregunta. En la evaluación del desempeño, el fomentar la comunicación y el diálogo en el proceso educativo. A ver, espere por favor, es que no escuchamos bien la pregunta. Okay. Pero es que no se entiende. ¿Por qué no se considera en la evaluación? ¿Ya está? Pues, a ver, parece que entonces las tenemos por escrito.
y entonces mejor le pedimos a Mario que nos la responda, porque seguimos teniendo problemas de audio. Sí, aunque por lo que empezábamos a escuchar, bueno, muchas gracias por los comentarios, a su vez de agradecimiento de parte de ustedes y de parte del otro grupo que está a distancia, ¿no? Por mi participación aquí, más bien el agradecido soy yo, es una oportunidad de compartir cosas que creo que a todos nos interesa, ¿no? Por lo que empezábamos a oír aquí lo que dice es, ¿cuál sería el sentido de la evaluación si los indicadores que se construyen no aportan las cualidades reales de la educación, solo se quedan en datos cuantitativos, el cuestionario? O sea, en principio diría que si no logran reflejar eso que quieren, pues no lo están haciendo bien, ¿no? O sea, yo creo que algo que ha faltado muchísimo es reconocer que cualquier forma de evaluación, absolutamente todas, tienen límites o tienen limitaciones, que lo importante entonces es conocer cuáles son las limitaciones de cada forma de evaluación. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de estudiantes y quiero saber qué también aprendieron, ¿no? En el curso, yo puedo aplicar un examen de opción múltiple, que yo elaboré, ¿verdad? Y con opciones, y veo los resultados y voy a tener una imagen del aprendizaje, pues limitada ¿a qué? A lo que un cuestionario puede reflejar. Si yo me pongo a dialogar con cada uno de los estudiantes y le empiezo a hacer preguntas, voy a tener otra imagen distinta de qué tanto aprendieron. Si yo formo grupos y pongo un examen a libro abierto para que lo contesten, voy a tener otra imagen. Y si tengo todas juntas, pues obviamente va a ser una mirada mucho más completa de qué fue lo que pasó con mi grupo. Ese ejemplo es válido también para la evaluación de profesores. Si yo aplico un cuestionario que digamos o supongamos que se hizo con todo el rigor técnico bien hecho, que está claro el modelo pedagógico que está detrás de él, que lo inspira, que las preguntas están claras, bueno, que cumple con todos los requerimientos. Ok, pues ese cuestionario me va a dar una información de la percepción que tienen los estudiantes del comportamiento del profesor, lo cual es eso, es un indicador que quizás se acerca más a qué tan contentos están con el profesor, ¿no? O si está bien hecho el cuestionario, qué tanto el profesor me ayudó a aprender. Y va a haber una imagen, entonces voy a ver que hay profesores que me ayudaron, que ayudaron más o que ayudaron menos desde el punto de vista del estudiante. ¿Eso me refleja todo lo que pasó en la clase? Absolutamente no. O sea, es una aproximación. Ahora, aproximación que finalmente, aunque se cuestione el cuestionario, es el que se usa. ¿Por qué? Bueno, porque tienes a miles de estudiantes que quieren saber qué está pasando con sus profesores. A miles. Y miles cada semestre, ¿no? Entonces, bueno, finalmente hay una parte operativa que te da una idea, pero es eso, una idea, un indicador de algo que está pasando. Entonces, lo importante es que tú sepas muy claramente cuál es el límite de esta estrategia y forma de evaluar. Y dicho sea de paso, los cuestionarios surgen, pero primero con una investigación sobre qué tipo de comportamiento está asociado con aprendizaje efectivo. Y entonces se van identificando ciertos comportamientos que han mostrado que tienen un efecto sobre el aprendizaje de los estudiantes. Y entonces esos comportamientos son los que se les pregunta al estudiante si se presentaron o no y en qué medida en el profesor que le tocó. Y entonces yo tengo ahí una manera de justificar que si el estudiante me contesta que sí, pensar que hubo un aprendizaje efectivo, o por lo menos que es el reportado por el estudiante. ¿Quiere decir que efectivamente aprendió el estudiante? No, o sea, no lo sabemos, ¿no? Suponemos, ¿por qué? Porque mi cuestionario está fundado en la investigación que ha mostrado que ciertas maneras de ser del profesor son más efectivas para que los estudiantes aprendan. Ese es el sustrato del cuestionario. Pero si yo hago un cuestionario de feeling, oye, ¿y qué más le pondremos? Pues ponle que venga bien vestido porque la imagen es importante, ¿no? Pues ya vas.
No, por eso, entonces quiero decir que estamos hablando de otra cosa, ¿no? O sea, en el mejor de los casos digo, pues el equivalente cuando uno va a un restaurante y te preguntan, ¿estuvo buena la comida? Pues sí, el precio, no sé qué, pues sí. O sea, ¿eso le va a ayudar al cocinero? Pues yo creo que no le va a ayudar. O sea, con eso el gerente dirá, bueno, parece que mis clientes están a gusto, ¿no? Estuvo bien. Pero obviamente es información muy vaga y poco útil si la idea es mejorar la cocina, por ejemplo, ¿no? En el caso de los restaurantes. Con mayor razón en el caso de lo complejo que es la docencia. Entonces, bueno, con estos ejemplos espero haber comunicado esta idea, que lo importante es saber los límites de cada cosa. Digo, de cada cosa, de cada estrategia de evaluación que estamos implementando. Dice aquí la otra pregunta, ¿por qué seguimos evaluando con los mismos mecanismos internacionales, aun cuando los contextos son distintos? PISA y enlace, interrogando, ¿no? Bueno, aquí tendría que diferenciar. En el caso de PISA, es una prueba que se hace desde el principio pensando en que la idea es comparar entre países. Es decir, la prueba se construye en función de tener una idea que pueda ser comparable, y entonces se va hacia sondear sobre habilidades, sobre razonamiento, sobre cosas que se supone un joven de cierta edad tendría que saber hacer si se la pasa bien en estas sociedades tan diversas. ¿Sí? ¿Qué elementos tiene para obtener información, para interpretar información? Es decir, la prueba está construida justamente para hacer comparaciones. Entonces, si los países al compararlos salen tan diversos, pues lo que están reflejando es que hay condiciones distintas. Entonces, no es lo mismo Francia, que tiene un horario que los niños llegan a las 8 y salen a las 5 bien comidos, porque hay restaurante en la escuela, no importa de qué clase social. Si tienes dinero pagas la comida, y si no tienes, el Estado lo asume, ¿no? Entonces tienes garantizado una población que está de lunes a sábado, ¿no? Va a la escuela, los miércoles no toma las materias del currículum, sino que toma actividades recreativas, ¿no? Va al teatro, a los museos, etcétera. Pues es una condición muy distinta, ¿verdad? Además, grupos pequeños, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen gran número de población, más bien están teniendo problemas, ¿no? de población. Esa es una condición muy diferente, pues, de lo que puede suceder en una escuela, en un barrio de una zona popular o de una zona con mejores condiciones físicas, ¿no? de infraestructura, y también pues en un horario van de 8 a 12:30 o de 8 a 1, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces aquí lo importante a destacar es que es una prueba que se hizo para eso, para hacer comparaciones entre países. La otra es de que es muy importante la manera en cómo se interprete, no nomás si uno se queda en qué lugar está México, pues eso es una forma muy limitada de aprovechar el resultado de la prueba. Digo, para tanto lío para eso, para nada más decir que estamos en el 29 de 28, o sea, pues sí, no tiene ningún sentido. Pero si yo veo, bueno, qué habilidades nos están mostrando, y salimos mal, ¿por qué? Bueno, porque la escuela en México tampoco estaba funcionando por competencias, y la prueba de PISA estaba justamente midiendo eso, o tratando de medir eso, ¿no? Ahora, ¿qué también lo mide? Pues igual, con sus limitaciones, ¿no? Hay problemas de la traducción del inglés a cada uno de los países, se hacen esfuerzos para evitar que haya sesgos por eso. Es decir, es una prueba que está cuidada, está bastante cuidada, y que puede ser de utilidad si se le emplea bien, si los resultados se utilizan para qué hacemos y demás, ¿no? Para mejorar, no el resultado, sino las habilidades de los niños, ¿no? ¿Sí me explico la diferencia del comentario? Y enlace, el caso de enlace pues es otro, es decir, es una prueba que fue diseñada para saber qué tanto estaban aprendiendo del currículum en México los niños. Es decir, es una prueba que está apegada a preguntar sobre los contenidos escolares. Entonces aquí sí no hay de que quién sabe qué, ¿no? O sea, no están aprendiendo lo que la escuela dijo que iba a enseñar.
Eso es lo que está tratando de medir Enlace. Ahora, ¿qué pasa con Enlace? Pues es una prueba que se pretende, bueno, no se pretende, se está haciendo de forma masiva. Entonces no es lo mismo estar en un país pequeño aplicándole la prueba a unas cuantas escuelas, a millones de niños, ¿no?, al mismo tiempo en toda la República, con lugares con difícil acceso, ¿no?, con condiciones de si hay piso o no hay piso, si hay baño o no hay baño, o sea, condiciones terriblemente distintas, ¿no? Y es tan masiva que entonces, aunque la prueba estuviera muy bien hecha, que eso no lo puedo, digamos, no estoy seguro de que sí haya sido, sobre todo por cómo se elabora y se desarrolla, sí, por los tiempos, ¿no? Pensaría que quizás habría ciertos problemas en su diseño, en el diseño mismo de la prueba, pero hay grandes problemas en cómo se está aplicando. Es decir, ¿quién está garantizando que las aplicaciones de la prueba se estén haciendo de la misma manera en todos los salones de clase de todo México al mismo tiempo? Está difícil, ¿no? Otro problema que tiene Enlace es que está asociada, o puede estar asociada, a que el resultado determine si el maestro recibe o no una afectación en su salario. Entonces esa circunstancia pues ya nos mete en una situación más de corte político. ¿Por qué? Porque obviamente tú y tú no vengan mañana porque va a haber Enlace, ¿no? Porque me vas a bajar el promedio, ¿no? Digo, fíjense bien, esto puede venir en la prueba, miren, esta podría ser la pregunta y estas las respuestas, pero fíjense cómo esta no es. Es decir, entreno para que contesten bien la prueba. Y si no hay control, pues yo digo, acaban de presentarse los resultados de Enlace, ¿no? O sea, está bien que se haga el esfuerzo, pero está bien que sepamos los límites que tiene esa información. O sea, no podemos confiar tanto en los resultados. Nos dan una idea, que esa idea, pues sí, probablemente sea mejor que no saber qué está pasando, ¿no? Pero esa prueba tiene, bueno, aquí habría que hacer un paréntesis. No sé si ustedes se acuerden que esta prueba inicia con una presencia de el presidente diciendo, y ahora va a empezar, bueno, no sé si se acuerdan de los spots, pero yo en varios spots que vi, en alguno, el presidente decía, esta prueba es para evaluar a sus maestros. En otro, no, es para evaluar a sus escuelas. No, ustedes no se preocupen, ¿no? Vamos a evaluar al sistema. Entonces uno dice, bueno, a ver, que se pongan de acuerdo. ¿Cuál es el propósito de la prueba? ¿Cómo se diseñó? Esa prueba no puede cumplir con todos esos propósitos a la vez. Si es para evaluar al profesor, pues tendría que haberse hecho de una manera distinta, ¿no? Si es el aprendizaje de los niños, pues igual. O sea, un examen, sobre todo de esta naturaleza, tiene que tener propósitos claros y después condiciones de aplicación como muy estrictas si de veras se quiere tener información de buena calidad para tomar decisiones, ¿no? En tales áreas no se están cumpliendo los objetivos y eso nos debería llevar a decirnos, bueno, ¿qué pasó con esta escuela? O los objetivos están mal, ¿no? Es decir, ajustes en el currículum. O bueno, en esta área escolar o en esta zona no llegaron los libros de texto, entonces no tuvieron el programa. O el maestro se cambió 7 veces porque está en una zona rural y resulta que ahí los maestros pueden estar 3 meses y por derechos sindicales entonces ya piden su cambio, entonces hay un cambio constante, rotación, los materiales llegaron a medio año. Es decir, que ese es otro punto que me gustaría insistir. La evaluación generalmente se imagina al final y como cierre, cuando en realidad la evaluación tendría que ser el punto de partida para empezar a reflexionar qué pasó. En este grupo salió que reprobó el 80%, ¿no? Uy, hay que correr al maestro, ¿no? De inmediato, ¿no? ¿No crees? ¿Sí? ¿Sí estás de acuerdo en que habría que correr al maestro? No. No sabemos, o sea, entonces vamos a averiguar qué pasó antes que otra cosa. Ah, no, pues les pasaron la prueba del grupo que va arriba, ¿no? Se equivocaron de prueba. O es que la prueba está mal hecha, o sea, mira, ni yo puedo contestarlo, ¿no? Es decir,
El dato me debe llevar a averiguar, o sea, es una invitación a saber y a conocer qué fue lo que pasó. Entonces ahí sí, la evaluación pues no va al final, o sea, es como parte del proceso, y entonces regreso a decir, bueno, apliquemos la prueba indicada, o corrijamos la prueba, o insistamos en este tema porque no se está dominando. ¿Sí me explico? Es decir, la evaluación que ilumina sobre muchas cosas que podemos hacer. Ahora, en México, por lo menos la impresión que yo tengo es que se ha insistido tanto en la evaluación y tantas y de tan diversa naturaleza, que poco se ha atendido qué pasa después. Entonces tenemos datos y datos y datos donde dice que salimos mal, o que ya vamos en camino, o que poco a poquito, o qué sé yo, pero nadie dice hay que hacer esto, o se modificaron estas cosas, o se corrigieron estas otras, o se invirtió en infraestructura en tal área porque se identificó que no son las condiciones adecuadas, etcétera. Es decir, si nada más evaluamos, pues no pasa nada, ¿no? Digo, nada en el sentido de mejora. Gracias, Mario. Aquí tenemos 2 preguntas que nos mandaron de la Universidad Autónoma de Yucatán. ¿Qué otras estrategias se han implementado para la evaluación docente, además de los cuestionarios de opinión de los alumnos? Pues mire, yo sé de prácticas de evaluación en donde se usa, por ejemplo, portafolio docente, ¿no? Como más individualizado, más a partir de un taller en donde se explica qué es el portafolio, cómo funciona, qué hay que incluir en el portafolio, y sirve más como taller de sensibilización de cuáles son las áreas que hay que tener en cuenta, ¿no?, en una buena docencia. Y a partir de eso, pues retroalimentación entre los mismos participantes. Entonces es una estrategia que funciona muy bien, digamos, a nivel de departamento, a nivel de asignatura, que ese es algo que yo creo que valdría la pena explorar con mayor decisión. Uno es el problema institucional de cómo tengo una imagen de qué pasó, otra es en el departamento y otra es en la asignatura. Entonces, si yo voy bajando de nivel, pueden crecer mis posibilidades de hacer cosas mucho más completas, mucho más profundas, mucho más apropiadas de la situación en concreto que se quiere evaluar, ¿no? Por ejemplo, he visto situaciones donde se dice que se evalúa a partir de portafolio, pero cuando uno ve la práctica concreta de la evaluación, pues lo que uno observa más bien es que se están haciendo expedientes, ¿no? El profesor va acumulando y termina el semestre evaluando a sus estudiantes, ¿no? Con portafolios, y termina en lugar con unas hojitas con 60 paquetes de todas las tareas que les dejó, que termina siendo como una situación muy poco factible de que se siga realizando, ¿no? Y además medio inútil, ¿no? Eso quiere decir que no se entendió bien lo del portafolio, que es una muestra de algo que tú vayas dando como testimonio de el desarrollo de una habilidad, o el de mejora de un aspecto que salió negativo, etcétera, ¿no? En muchas otras instituciones y a nivel más o menos departamental, he visto el contraste de autoevaluaciones contra resultados de cuestionarios. En casi todas, lo que ocurre con mayor frecuencia es una valoración muy positiva de los profesores, o sea, como que hay como una tendencia a valorarse mejor que las visiones que los alumnos les ofrecen a partir de los resultados de un cuestionario que está más o menos, que se puede comparar, ¿no? Que se preguntan más o menos las mismas cosas. Así de los ejemplos que me vienen a la cabeza. Hay otros como más, todavía como más, no, a lo mejor la palabra correcta no es extremos, pero o como más atrevidos, quizás de mejor la idea, ¿no? En el sentido de que se reúne una investigadora con un profesor o con 2 o 3 profesores, asiste a sus clases, trata como de describir cómo los ve el investigador o la investigadora, lo dialoga con el profesor, puede haber hasta filmaciones, y entonces el investigador le da la retroalimentación, decir, mira, pues yo te veo así, pienso que esto podría hacerse así o asá, etcétera, y el profesor dialoga y dice, no, pues es que a mí esa parte a mí no me interesa, yo quiero ser un profesor de otro tipo, no sé qué, y él decide qué cosas quiere como desarrollar y trabaja sobre el desarrollo de algunas dimensiones o habilidades que él mismo quiere desarrollar o que la persona que lo está acompañando identificó, ¿no? Y a veces
pues pequeños talleres entre profesores en donde se hacen observaciones unos a otros y hay una retroalimentación. Ahora, todo esto puede estar muy sesgado si no quitamos de por medio la idea del dinero y o la compensación salarial. Porque si está eso de frente, entonces lo más fácil va a ser la negociación. Yo te evalúo y tú me evalúas y ahí vamos, ¿no? Entonces, otra vez se vuelve a perder como que esta idea de el centro es la actividad, no es mi persona. Y aquí en este caso, pues no quiero que me afecte en el bolsillo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los principales problemas de la evaluación en nuestro país, porque surge y se promueve desde esta situación de compensación salarial. ¿Conoce alguna estrategia para cambiar la percepción de la evaluación docente por parte de los profesores para que sea valorada y reconocida como una herramienta de mejora? Pues sí, sobre todo en los casos en donde ha habido cercanía con los maestros y donde ellos han sido parte del diseño mismo, es decir, que no fueron sorprendidos, sino que participaron, fueron consultados. O sea, esta idea de la participación no es como por buena onda, ¿no? Es decir, es una estrategia, o sea, una estrategia que pone a todos en el mismo camino, es decir, yo sé a qué voy, qué es lo que se me va a pedir, puedo alegar y discutir y negociar qué es importante o no en este contexto, y entonces, bueno, hay una actitud distinta para entrar como a esta actividad ya vista como con el interés de los que están participando, ¿no? Y yo creo que sí, efectivamente, esta idea de acompañamiento entre pares puede cambiar mucho, incluso facilitar como asociaciones muy productivas, ¿no? Por ejemplo, hay acciones que yo tengo que hacer y mi colega también, ¿no? Evaluar, por ejemplo. ¿Cómo evalúas? Pues yo le hago así. ¿Cómo evalúas tú? Pues yo le hago así, ¿no? Es decir, ¿y cómo te ha ido? No, pues que así ya está. ¿Qué podríamos hacer? Entonces, a lo mejor entre los dos ya podríamos diseñar algo que se nos aligere la tarea, ¿no? Y entonces podamos dedicarle más tiempo a otras cosas y no tanto a la evaluación en sí misma, sino a otras tareas, porque estoy en colaboración, ¿no? Los estudiantes pueden tener una actitud distinta frente a la evaluación si entienden de qué se trata, es decir, que no se trata de conseguir una nota, ¿no? Sino de saber el dominio de una materia o de un conocimiento. Entonces se pueden hacer hasta ensayos, ¿no? Hay casos en los estudiantes piden, ya, pónganos el examen, ¿no? Queremos ver de veras si ya estamos dominando el asunto. Es decir, ya hay un interés que es distinto del digamos, que el que predomina, que es mi nota para lo que sigue y ahí acaba todo, ¿no? Y es exactamente parecido en el caso de los profesores. Habrá más interés si ellos saben para qué y si logran interiorizar el sentido de la evaluación. En la literatura de evaluación se escucha mucho esta idea de que mientras la evaluación sea externa, va a estar como más cercana al control y por lo tanto va a haber más posibilidades de desarrollar el contracontrol, ¿no? Si yo pongo un reloj checador, fácilmente alguien va a aprender a retrasarlo o el primero que llega checa, es decir, se desarrollan cosas en que para digamos ir más allá del control, ¿no? Si yo no entiendo que debo llegar a tiempo por ciertas razones y no la interiorizo y no me esmero por hacerlo, pues entonces estamos como jugando al control externo y al contracontrol. En el caso, y por eso algunos autores dicen que en realidad la única evaluación como más profunda es la autoevaluación, ¿no? Aquella que efectivamente yo interiorizo y la asumo porque me interesa mejorar, ¿no? Claro, con el riesgo de que o puedo ser muy vehemente, digo muy autocomplaciente, ¿no? Yo soy el mejor de todos y eso nadie lo duda, ¿no? O puedo ser muy exagerado, no, oye, no, pero si tus alumnos dicen que eres muy bueno y aprendieron mucho, quieren tomar otro curso contigo, no, es que no lo hice bien. O sea, los dos extremos, ¿no? Y entonces algunos dan la salida diciendo autoevaluación asistida, ¿no? Como algo que puede como ayudar a ir en otra dirección, ¿no? Pues muchas gracias.
Bueno, no sé si después de las respuestas y comentarios que hizo Mario a las preguntas que nos hicieron quienes nos acompañan en las distintas sedes, todavía quisieran hacer alguna pregunta o comentario, porque lamentablemente, como en la televisión, tenemos muy poco tiempo. Tenemos solamente 10 minutos, así que, híjole, no vamos a alcanzar con tantas. ¿Qué hacemos? Voy a contestar sí, no. Sí, porque hay más de 5 o 6 manos levantadas. ¿Qué hacemos? Bueno, si quieren, nos quedamos a lo que ustedes quieran, ¿eh? Nada más que no se puede, ¿verdad? No, es que lo que pasa es que por mí sí se puede. Pero los compañeros que nos apoyan, ellos sí no se pueden quedar después de las 8. Así que entonces, ¿cómo le hacemos? No, bueno, lo que pasa, bueno, entonces preguntas muy concretas, por favor, sin mucho marco teórico, entonces, sí, porque luego se avientan una ponencia. Entonces vamos a comenzar ahora de arriba para abajo. O sea, dos, tres preguntas. ¿2, 3? 2, 3, así rápido. O sea, 1, 2, 3 y trato de contestar. A ver, entonces, allá arriba Amanda y luego la colega de allá. ¿Qué hacemos? ¿Paquetes de 3, de 4? Como quieras. Está corriendo el tiempo. Está corriendo el tiempo. Voy Hacemos a tratar entonces de ser breve. una de 4, una ronda de 4 y luego otra de 4. Así que entonces, Amanda. Sí, bueno, doctor, tengo pues muchas preguntas, pero voy a tratar de sintetizar. Me interesa mucho, sobre todo, el esquema de la evaluación al desempeño docente en los instrumentos para la evaluación. Se valoran 3 factores. El primero, bueno, obviamente que compete a formación académica, ese no estaría en el esquema. Pero ¿qué pasa con los otros 2 factores de productividad y de desempeño docente como tal? ¿Tendría que pasar a un esquema también de evaluación por competencias? Esa sería, yo creo que la pregunta más a la que yo recurriría y las otras las dejo pendientes Sí, para otro momento. Gracias. A ver, entonces, otra pregunta allí a la izquierda de Amanda. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Yo quisiera saber si los docentes necesitarán desarrollar competencias específicas para poder poner en práctica procesos de evaluación confiables, o será suficiente con dejarlo a la creatividad del docente. Gracias. Gracias. Entonces, a ver, ahora pasamos del lado derecho, allá arriba, hasta la última fila. Gracias, buenas tardes. Bueno, mi pregunta va encaminada en función de esta parte de la evaluación del desempeño docente bajo el enfoque de las competencias. ¿Cuáles considera que sean las competencias mínimas que debe poseer un profesor de nivel superior? Porque se ha hablado mucho acerca en este caso de la RIEMS en el nivel medio superior, pero del docente en nivel superior creo que no se han establecido cuáles deben ser estas. Muy bien. A ver, entonces, ahora de este lado, ¿alguien más de por allá? A ver, ahí. Sí, el que está junto a la pared, sí. Sí. Bueno, así rápido, en un texto de Hegel de 1938, publicado en 1952, donde se habla de la transición del medioevo a la modernidad, dice que no es solamente una cuestión de imagen, sino de representación. Y usted habló de que el desarrollo económico y lo tecnológico ha modificado las perspectivas de la educación formal. La pregunta es, si es un problema de representación, ¿qué debe representar hoy día la práctica docente? Bueno, entonces tenemos el primer bloque de 4. Le pedimos a Mario. Sí, bueno, trato de hacer un comentario así muy rápido. O sea, la primera pregunta, a veces hay una confusión de lo que es la evaluación del académico, es decir, el profesor universitario que tiene que hacer distintas funciones. Una de ellas es la de docencia, pero puede investigar, puede hacer servicio, puede hacer gestión, difusión, o sea, entonces, en todos los trabajos en los que yo he participado, tratamos de poner aparte la evaluación del desempeño docente, justamente porque consideramos que era el área menos desarrollada. Por ejemplo, en cuanto a evaluación de la investigación, más o menos hay bastante consenso para evaluar al investigador. ¿Qué pasa?
pues dónde publicas, quién te financia, quién te cita. Más o menos hay digamos, más tiempo que se ha evaluado la investigación y bastante consenso respecto a los parámetros a considerar. No es el caso de la docencia. Y el problema está en que a veces se mezclan, como decía yo en la charla, a veces te califican como buen docente si tienes investigación, lo que a mí me parece totalmente inapropiado, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos acciones muy diferentes que pueden coincidir en una persona, pero no necesariamente. Yo puedo ser un excelente investigador, pero un pésimo docente. Y digo, no estoy citando a nadie en particular, pero hay muchos, ¿no? O sea, que uno dice, no, mejor te leo porque cuando hablas ni siquiera se te entiende, ¿no? O sea, así de dramático, ¿no? Pero lo que pasa es que hay una política que nos evalúa por productos y mezcla todo. Entonces ahí el problema es, pues, esta política que está, desde mi punto de vista, pues mal hecha. Es decir, está promoviendo un tipo de ser profesor sin advertirlo. Es decir, lo que las universidades quieren es un profesor investigador, cuando no todas las universidades tienen condiciones para mantener ese modelo de ser profesor. Entonces, otra vez, la evaluación está señalando un modelo implícito, que de lo cual ni siquiera somos tan conscientes, y a lo mejor ni siquiera los que diseñaron eso lo fueron. Para dar otro ejemplo, en el caso del doctorado, por ejemplo, no se puede imaginar un académico sin doctorado, pero las enfermeras tendrán que ser doctoras. O sea, los médicos hacen su profesionalización de otra manera, o sea, hacen especializaciones. ¿Por qué tienen que ser doctores? O sea, se dicen doctores, pues son licenciados, ¿no? Pero es decir, no se respetan las tradiciones disciplinarias, entonces ahora todos doctores. Bueno, habría que ver si los abogados tienen que ser doctores de la ley. No. Bueno, lo de competencias específicas y las de competencias mínimas, en el artículo que les pedí que leyeran, ahí hay como planteamientos distintos, ¿no? Es decir, tratan de responder esta pregunta de maneras distintas, viendo competencias específicas que tienen que ver con las relaciones humanas, con una manera de ser, etcétera, y otros que se van más hacia competencias comunicativas, resolución de problemas. Es decir, que hay una oferta muy grande en donde uno puede acercarse a esa oferta, y lo más interesante es que aquí en esta academia, en este grupo, discutamos aquí y ahora, en este contexto, qué es lo pertinente, ¿no? Yo creo que ese es el momento de la evaluación, cuando ya estamos discutiendo qué es y qué no es, y cómo podríamos evidenciar que se tiene o no tal o cual competencia, ¿no? Y insisto, el asunto no es meterse, desde mi punto de vista, a la discusión de aclarar de una vez por todas, o decir que competencias no, porque no está claro qué es, son muy confusas y no sé qué. Yo me preguntaba la vez pasada cuando hubo un comentario en ese sentido, yo decía, pero es que qué innovación educativa ha sido clara y contundente y única y unívoca, ¿no? Ninguna. Cada quien piensa cosas distintas, etcétera. Entonces no va por ahí el asunto. El asunto va que es pertinente para aquí, para ahora, para nosotros. Y ahí es donde tenemos que negociar y resolver, no qué está pasando en París o en Francia o no sé dónde, ¿no? Sino aquí, en esta escuela, con estas circunstancias, con estas condiciones. Y creo que con eso. ¿Qué significa la práctica? Era la pregunta, ¿verdad? ¿Qué representa? La cuestión de... O sea, mira, pues yo creo que es una pregunta más de tono filosófico, que va a depender desde dónde la quieres ver, cómo la discutimos y para qué la discutimos, ¿no? Si eso nos va a permitir mejorar la docencia en el contexto que estamos, ¿no? O para qué, para ser mejor ciudadano, y eso tiene que ver con una postura de la educación no solamente enseña contenidos académicos, sino te debe dar herramientas para ser mejor ciudadano en el amplio sentido, es decir, cómo convivimos, qué pensamos, cómo respetamos al que piensa distinto, ¿no?
cómo establecemos reglas para una convivencia mucho más sana, etcétera, ¿no? Todo eso, pues tendría que ver como, es decir, cómo nos representamos, cuál sería como el ideal o lo deseable para este contexto, ¿no? Eso sería mi comentario. Bueno, Cinco. tenemos entonces 2 preguntas más. Una aquí. A ver, sí. Me van a disculpar, pero es que Bueno, ustedes entienden el tiempo. Sí, Seguimos Sí. en el pasillo. sí. A ver, sí, por favor, concreto, ¿eh? sí. ¿Qué opina usted que cada institución educativa tenga un sistema de asesoría pedagógica y círculos de estudio y a partir de esto llevar una evaluación del seguimiento docente? Me parecería muy buena estrategia, o sea, mejor que las que están ahora dominando, ¿no?, el panorama. Sobre todo porque estaría respondiendo al contexto, estaría dando cabida a lo colegiado, ¿no? Estaría en ese sentido involucrando a los que van a ser evaluados en una sana convivencia con los evaluadores, ¿no? Es decir, ahí es donde se podría cimentar como mejores condiciones para una evaluación auténtica, ¿no? A ver, entonces, creo que tenemos chance de otras 3, porque me dicen que está lloviendo fuertísimo, así que para que no se mojen, es mejor aquí nos estamos. A ver, tenemos otra de este lado y luego vamos 2 para allá, por favor. Doctor, ¿qué desafíos se puede enfrentar o va a enfrentar o ya está enfrentando este tema de la evaluación del desempeño de los docentes en el marco de lo que establece la Ley Federal de Presupuesto, en donde se entiende que hay una gestión para resultados y bajo la metodología del marco lógico se pide que las entidades de gobierno definan problema a resolver público, una solución, una matriz de indicadores y de ahí el recurso que hay que ocupar para resolver estos problemas, sobre todo porque bueno, está claro a lo mejor ahí la intención de que hay que mejorar la práctica docente. ¿Está enfrentando ya problemas este tema o los va a enfrentar? ¿Qué desafíos tendremos? O sea, yo, si los voy a enfrentar yo. Espero que no. Así, no. A ver, por ahí usted estaba levantando la mano insistentemente, por favor. Esperemos que ya no insista tanto, ¿eh? Muchas gracias. En el contexto donde yo trabajo, siempre que se tiene el impulso de evaluar la dimensión afectiva que tiene que ver con valores, actitudes, saber estar, lo asocian directamente con algo completamente subjetivo y es casi imposible y nos quieren crucificar. Entonces yo quisiera pedirle que nos comparta su experiencia con la evaluación de esta dimensión. Actitudes, valores, saber estar. Entonces tenemos la 4ª y última por acá. A ver, aquí, sí. Hoy en día ya el aula se transforma en aula virtual. ¿Qué hay de la evaluación al tutor en línea, al docente en línea? Y esa pues propuesta de la comunidad virtual. Muy bien. Bueno, Mario, si por favor. entendí bien la primera pregunta, es como esta convivencia entre las exigencias de, digamos, de la burocracia, muy pegada a la parte como de recursos económicos, ¿no? Y cómo se utilizan estos y demás. Bueno, yo creo que ese problema es el problema pues para todo lo que tenga que ver con la administración pública, o sea, no solamente es para la evaluación, ¿no? No sé si la pregunta es porque ahora estoy yo incursionando en ese terreno. Una de tus broncas ahí. O sea, puedo decir que tengo apenas unas cuantas semanas, pero ya estoy sintiendo el rigor, ¿no? O sea, y bueno, lo que yo observo es de que como justamente hay como una exigencia arbitraria, lo que hay son respuestas y adaptaciones arbitrarias. Es decir, se responde de que de la manera más económica, se demuestra que de la manera más económica, sea o no cierto lo que se está poniendo, ¿no? Es decir, hay este juego del control y contracontrol, ¿no? Yo creo que ahí es donde se manifiesta de manera más clara.
Creo que en general la administración pública muestra muchas iniciativas para más y más controles, ¿no? Y uno sigue viendo abusos pues cada vez más graves, ¿no? Que no pasan por ahí, o sea, que está en otro lado, ¿no? Y bueno, desafortunadamente, creo que eso sí puede como frenar iniciativas, etcétera. Sí dificulta. Entonces uno tiene, o empiezas a hacer como el doble juego, hago esto para la administración y luego ya hago lo que me interesa hacer y lo que creo conveniente hacer, etcétera, que no tengo que demostrar, sino que tiene que ver más con la vida, ¿no? Y esa es como otra posible salida. Bueno, contesto primero la de cuando empieza a surgir con mayor fuerza toda esta parte de la tecnología que ingresa a las aulas, ¿no? Creo que hemos visto todo también una evolución en eso, es decir, yo creo que al principio lo único que se hacía es que se tenían equipos, todo se invirtió en equipos y cada vez había más equipos y cada vez más cosas a distancia, ¿no? Pero el modelo pedagógico cambiaba muy poco, es decir, el profesor tiraba rollo, como lo estoy haciendo ahora, sea en televisión o sea en vivo, pues es decir, se hacía lo mismo, ¿no? Se variaba muy poco y también los mecanismos de evaluación pues se aplicaban tal cual. Creo que ahora ya hay más conciencia de que es distinto y sobre todo también por la evolución de las mismas tecnologías. Es decir, hablar de chat y cosas por el estilo, hace algunos años y no tantos, o sea, hace relativamente pocos, era como algo muy alejado, ¿no? Ahora hay una práctica tremenda, los equipos son mucho más versátiles, etcétera. Y aunque uno quisiera mantener el mismo modelo, ya por presión del contexto, pues ya se va diversificando. Yo conozco varios esfuerzos que se están haciendo justamente para empezar, por lo menos a documentar cuál es el nuevo rol del profesor en estos contextos más cibernéticos, virtuales, etcétera, ¿no? ¿Quién enseña a quién? ¿Y qué enseña? ¿Y qué se aprende? ¿No? Es decir, lo cual me parece una genialidad porque nos obliga a todos a pensar lo mismo, es decir, si allá es así, nosotros seguimos con el mismo esquema, ¿no? Y yo creo que si bien aparecen todas estas tecnologías como algo que se va agregando o como algo aparte, cada vez se están juntando, es decir, ahora la discusión ya no es si en línea o presencial, sino cuánto y cuánto. ¿Para qué una cosa, para qué otra? Creo que hacia allá se está yendo la situación, ¿no? Una que yo creo que es una salida falsa es esta que pretende con los medios resolver problemas que no queremos invertir físicamente. Entonces, a las comunidades más alejadas pues les vamos a mandar computadoras, ¿no? Digo, está bien porque entonces habrá que meter luz primero, ¿no? Digo, lo cual será bueno, pero ¿será eso lo mejor? O sea, para las distintas etnias multiculturales que son tan ricas, ¿no? De costumbres, de cosas, verlos a distancia, o sea, no lo sé. Ahora, políticamente, pues también es otra forma que se está viendo para resolver el problema de cobertura, ¿no? Tengo cobertura universal, sí, el 80% en televisión, ¿no? Pues digo, ¿esa será la mejor? O sea, no lo sé, lo planteo más bien como duda, tirándole a que no, sí, una duda negativa. Y bueno, creo que el punto de las competencias vuelve a recordarnos otra vez esta idea de lo importante que es lo afectivo, ¿no? Que yo creo que lo alejamos de las aulas, también por influencias de psicologías que en su momento fueron como dominantes y que eran psicologías que venían, digamos, casi del esoterismo, ¿no? Y que querían ser científicas, entonces se tomaron esquemas más apegados a la biología y entonces el requisito de la medición, la predicción, el establecimiento de reglas, para adquirir el estatus de científico, y en ese proceso pues, se llevaron de corbata, para no usar otra expresión, la parte afectiva, pero esa sigue estando ahí. Entonces yo conozco proyectos educativos así sensacionales,
que lo que me quedó claro al conocerlos es que lo que estaba girando ahí era el afecto, el compromiso. Entonces ahí me dije, ¿pero qué hicimos? O sea, tiramos al bebé, ¿no? Junto con el agua. No, y entonces ahora las competencias están volviendo a recordarnos que es muy importante. Es decir, si un niño logra afectivamente conectarse con su profesor, hasta le va a gustar la materia. Es decir, no es que la materia le guste y por lo tanto se acerque al profesor, no, el profesor le da confianza, le hace sentir que es persona respetable, ¿no? Le hace sentir digno y a partir de eso como persona responde y aprende y muchas cosas, ¿no? A mí me gusta la postura de estos autores que Benilde comentó la vez pasada y que ahorita no podré repetir, pero Danger es el primero de ellos, es un grupo y es un librito muy chiquito que está en Fondo de Cultura Económica, en donde ellos presentan la evaluación de competencias como justamente una manera distinta de ver la evaluación y que lo más importante es no volver a cometer el mismo error de por no saber cómo evaluar, dejar de hacer eso, ¿no? Entonces más bien intenta, ¿cómo? Pues como puedas. ¿Qué elementos? Pues los que vayas, es decir, atrévete a ir ensayando cosas, ¿no? Ahora, que haya dificultades para que esto sea compartido por más personas, pues eso obedece a eso, o sea, que la ciencia en el comportamiento humano y en particular en educación se fue presentando como esas características de medida, de buscar leyes universales, etcétera, las que nos llevaron a descuidar ese otro aspecto, pero que está ahí y que ahora hay la oportunidad como de recuperarlo, pues sí, ¿no? Yo sí creo que si tú logras como un compromiso afectivo con tus estudiantes, vas a tener un comportamiento muy diferente a que si te están cumpliendo porque les vas a poner la nota, ¿no? La nota positiva, claro. O los puntos extras, qué sé yo. No. No puedo. Es que no lo dijo. Es de Fondo de Cultura Económica y dice algo, las competencias en educación o algo así, un término muy genérico, pero es un librito pequeño. ¿Cómo se llama? Ahí lo tienen. Las competencias en educación, un balance. Está muy suave porque da muchas ideas y la postura no es dogmática, ¿no? Sino la postura es atrevámonos, ensayemos, equivoquémonos. Bueno, pues muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo viernes. No, muchas gracias a ustedes. Mario, ¿cómo te pudiste dar cuenta?